Les damos la bienvenida una vez más a Ecopolítica Podcast. El día de hoy me acompañan jóvenes talentosos. En el set están Elijen Rodríguez, Miguel Sosa, Michael Méndez y nuestro invitado especial, el secretario nacional de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana, Michael Matos. No, Michael Mato. ¿Es Michael? Michael, ¿Qué? Michael. ¿Es Michael? No, pero tú dices Michael. Para que ese Michael es con una E, es un Michael falsificado. Es falsificado. Como Bueno. Michael de Michael Jordan. Como tú eres mi jefe político, te la voy a pasar. Ese sí es bueno. Bienvenido. Bienvenido Gracias. una vez más a Ecopolítica. Gracias. Para mí es un honor de verdad estar en este espacio. Agradezco mucho a Ninoska. Yo soy fanático de ustedes, ya yo se lo había dicho. Siempre le doy seguimiento a este proyecto que es muy bonito, de verdad. Gracias. Un Está proyecto ganando 2 pesos con la producción. que lo Pasa a estamos cobrar. levantando con mucho amor. Así es. Cuéntanos un poco, ¿cómo iniciaste tú en la vida política? Qué bonita pregunta. De verdad que, mira, yo como todo joven inquieto, anhelando cambios para mi país, comprendí que los cambios se hacen desde las posiciones donde se toman decisiones. Y es a través de un regalo que nos da la democracia, que son los partidos políticos del sistema de partidos. Y decidí de un día inscribirme en el Partido de la Liberación Dominicana porque era el partido o es el partido que representa esos valores, esos principios, esa formación que dejó fundada nuestro fundador, valga la redundancia, el profesor Juan Bosch. Y me desperté un día, mi papá era PLDista, no quería que yo activara en los partidos. Eso suele suceder. Exactamente, pero en el caso mío, pues la rebeldía, el deseo de querer participar me hizo ir al Partido de la Liberación Dominicana. Y desde ahí, luego pude optar por un espacio en el Palacio Nacional como mensajero. Y aprendí a lo que es ser un militante de la base que viene desde abajo y al mismo tiempo ser un servidor público también que viene desde los primeros pasos, aprendiendo a cómo servir desde los espacios más humildes. Fuiste tomando experiencia, como dicen, desde abajo. Así es. Te fuiste formando. Me fui formando, creciendo, tanto en la parte política como en la parte institucional. Y creo que son esas experiencias que forjaron el carácter del día de hoy, de lo que yo soy. Excelente. Michael, Excelente. yo quería preguntarte lo siguiente, y es que tú sabes que tú ahora mismo presides la juventud del PLD. El PLD vivió una coyuntura muy difícil, donde su reputación prácticamente se desplomó por la culpa de un pequeño grupo. Entonces, ¿cómo ha sido ese desafío para ti de poder abordar a la juventud dominicana? Sin lugar a dudas ha sido un desafío, como tú los planteas. Los primeros días, luego de haber perdido los comicios del 2020, fueron los más difíciles porque había un estigma que no solamente se le pegaba o lo heredaba el PLD, sino prácticamente las figuras políticas, donde si tú te dedicabas político, tú eras corrupto, tú eras ligado a un sentimiento. Yo creo que si yo decía, ¿a qué usted se dedica? A narcotraficante, me iba mejor que política en aquel momento. Yes. Y sí, te lo digo de manera muy responsable porque lamentablemente hubo una laceración a ese modelo de referencia que era la política. Obviamente, muchas veces viene de casos de actores que son actores que vienen con intereses y se entran en la política, pero yo siempre digo que el que hace un acto de corrupción en la política deja de ser político. Eso sí. No es que hay políticos corruptos. Entonces, eso lamentablemente se nos heredó en cierta manera, pero la perseverancia, la constancia, el testimonio de nuestras vidas, de la manera en cómo nosotros actuamos, es lo que permite como mostrarle a la gente lo que en realidad somos. Y yo creo que esa fe, esa determinación y siempre ser auténtico y mostrar lo que el PLD me ha enseñado fue lo que nos mantuvo a flote todo este tiempo. ¿Y tú no sientes que el PLD ha dejado de conectar con los jóvenes? Porque si vemos la situación, yo soy uno de los que
he visto poca interacción entre el PLD y los jóvenes. Entonces, ¿cómo tú lo ves en este sentido? Ahí es que entra el dicho de que de las grandes crisis se generan las mejores oportunidades. El PLD se le generó una crisis interna, perdió las elecciones del 2020, pero lo que pasó con esa nueva generación dentro del PLD fue todo lo contrario. Se generó un espacio de oportunidades, porque ¿qué pasa? El partido entra dentro de una etapa de transformación donde va a un congreso para elegir a sus nuevas autoridades. Y ahí es que entra por primera vez el liderazgo joven del partido a tomar decisiones en los espacios de toma de decisiones. Bien. El comité central, dirección comité central, político. comité central, comité político, secretarías. Miren, yo le voy a decir a ustedes, antes de este proceso no había un joven por debajo de 35 años miembro del comité central. De hecho, habían estatutos que eran barreras para que los jóvenes sean miembros del comité central. ¿Cómo cuáles? Había un punto que decía que para ser miembro del comité central, usted tenía que tener mínimo 10 años de militancia. Entonces, saquen cálculos. Imagínense, uno inicia normalmente a los 18 años, pero hace carrera política quizás un poco más tarde. Si tú esperas 10 años, ya tú estás hablando de 30 años, o sea que te quedan 5 en materia de juventud. Claro, claro. Y eso no, era lo que pasaba, que no lograba tener representatividad de los jóvenes en los espacios de toma de decisiones. Eso cambió en el PLD. Y mira que está muy interesante que tú hagas esa pregunta siempre del ámbito del debate. Te voy a explicar algo. El PLD en el 2012 nosotros llamamos la bandera de los temas de juventud. Nosotros fuimos que preparamos la coalición de todas las juventudes, de todos los partidos. Nos postramos frente al Congreso Nacional a exigir la cuota de la juventud. Eso lo hizo el PLD. Y son cosas que están ahí plasmadas, de manera que el PLD siempre ha sido un partido abierto a la juventud, pero como decía Michael, teníamos esos casos. Mira, el propio caso que teníamos en Herrera, presidente de la juventud con 65 años. Pero por un tema estatutario y una convención que tenía años que no se hacía, era él por estatuto y la única forma de quitarlo era mediante estatuto nuevamente. Y esa crisis que cuando perdimos las elecciones, pues habilitó y dio apertura a todo eso. De manera que el PLD es el partido de la juventud y eso es indiscutible. Y Michael, aprovechando que estamos en ese tema, y qué bueno que Leyen pregunte ese tema de la conexión, tú sabes que el tema de las redes sociales, la tecnología, es un punto sumamente importante en la creación de todo partido. Me gustaría ver tu percepción, cómo tú ves, cómo se ha manejado el partido con esos temas en el momento. Mira, yo creo en que los partidos, no solo el Partido de la Liberación Dominicana, todos los partidos ya deben de ser partidos del siglo XXI, de la nueva sociedad. La sociedad avanza, hay otras generaciones, hay otros pensamientos, hay cambios, sobre todo con herramientas como son la tecnología, y los partidos se quedan en las viejas usanzas porque era la metodología que le garantizaba éxito. Entonces, ¿por qué tú cambiar algo que te ha dado éxito todo el tiempo? Claro, lo que funciona no se cambia. Exactamente. Entonces, tienen que pasar coyunturas como esta para poderse dar ese cambio en los partidos y que los partidos sean más competitivos. Entra el PRM como un partido nuevo, renovado, con nuevos aires. Entonces, ya está obligando a todos los partidos del sistema también a ser más competitivos. Entonces, en el PLD, con esa nueva dirección, ese aire fresco, esa energía que incluso sale de ser menos conservadora, más disruptiva, ha motivado a que nosotros podamos convertir ya ese partido a un partido realmente del siglo XXI, sobre todo en temas de formación, de organización y de poder interactuar con el ciudadano, que es lo más importante. Ahora que tú mencionas eso, yo quisiera saber qué tú opinas o cuál es la visión que tú tienes sobre el futuro político en República Dominicana. Y en esa visión que te atañe, ¿cuál es el papel que ha de jugar la juventud dominicana? Mira, hay que invertir mucho en la formación política, porque lamentablemente, aunque duele, es una realidad, pero se ha perdido las ideologías políticas. Sí. Entonces tenemos que invertir y quizás dar un paso atrás para caminar al futuro. ¿Cómo? Volviendo a la génesis de lo que significa la política, volviendo a ese sentir que es el que determina lo que hace un político. Y
utilizando una herramienta que no tuvieron nuestros antecesores, que es la tecnología, las herramientas de interacción, que si bien es cierto, no es todo, hay que verlo siempre como una herramienta, porque quedarnos en las redes sociales es un mundo virtual. Entonces, hay que verlo como una herramienta para entender el comportamiento humano, porque nos da informaciones, pero la capacidad de análisis al final va a ser de nosotros. Yo creo que a eso vamos a caminar. Claro, A políticos ya con mayor interacción en la tecnología. Ya se habla de la web 4.0, claro. la web ubicua, que prácticamente utiliza la inteligencia artificial para tú conocer sobre cómo piensa el usuario, ¿verdad? Estamos tan avanzados que ya estamos hablando de robótica. Estamos hablando de robótica. El metaverso también. Claro, Sí. entonces no es quedarnos en ese mundo artificial, sino que esas son informaciones que nosotros la podemos utilizar a favor para entender al ciudadano. Claro que o sea, antes el político hacía un discurso interpretativo sobre lo que nosotros pensábamos que las personas quieren escuchar. Pero ya podemos hacer un discurso sobre las necesidades de esa persona. Claro, y por eso ahí fundamental el punto, porque la ingeniería de datos te pudiera incluso ayudar con todo eso, y eso existe porque lo usan los empresarios. ¿Y por qué el político no utilizarlo también? Es una O sea, realidad. tú sabes que es muy interesante que tú mencionas lo de volver a la génesis. Yo te preguntaría, en el caso tuyo ya como miembro del PLD, ¿tú dirías que ustedes tienen que volver a Bosch? Así es, están claros los fundamentos. El génesis de un político es la vocación de servir y defender la justicia social, un estado de bienestar igualitario, igualdad de oportunidades para todos, inclusión de las mujeres, de los jóvenes, de todos. De eso se trata. Volver a la génesis, pero utilizar las herramientas tecnológicas para poder proyectar eso. Excelente, excelente. Sí, y una cosa, ahora que hablan de volver al Génesis, ¿tú sientes que el PLD se desvió del camino en su momento? ¿Tú dices antes del proceso? Sí, antes. Yo creo que sí, definitivamente estaba desviado, pero eso se debía de manera natural a que nosotros duramos mucho tiempo en el poder y, como yo te decía, era un modelo que no estaba dando éxito. Sí. Entonces en ese momento no se pensaba en cambiarlo. Era difícil tú hablar con esa generación por encima de nosotros que tiene una metodología de trabajo, que hace la cosa de esa manera, y de que nosotros decirle sin experiencia, no es así que se hace. Claro. Y aún Es más difícil. con lo Y una difícil que es dinámica de penetrar a una trabajo. cúpula. Claro, entonces yo creo que estas coyunturas deben de darse para que los partidos de verdad pasen por una transformación. Claro. En el PLD se está viviendo una transformación. El PLD ya hay una democracia donde tú tienes un voto disidente sobre las cosas. Yo difiero de decisiones que toman, pero yo puedo decirlo. Yo tengo espacio donde expresarme y lo puedo hacer con todo el derecho, y eso es un logro, eso es la democracia real. Lo que quiera, aunque mucha gente quiera venderlo de que no, porque mira que hay división. Señores, en el poder todo el mundo se unifica porque la discrepancia se calla. Porque lo que uno quiere diferir, las diferencias, uno la calla. Pero este es el mejor espacio para que los partidos puedan evolucionar. Entonces tenemos que aprovecharlo. Claro, claro. Claro. Jefe, y hablando de todo un poquito, vamos a hablar un poquito de la asamblea de escogencia de regidores que hubo y más, claro está, de los procesos que vienen de escogencia. ¿Qué usted opina con relación a eso? Bueno, yo felicito todas las celebraciones de la democracia. Eso son fiestas de democracia, Claro. de todos los partidos. A mí me encanta ver esos espacios porque una de nuestras principales luchas, que tú también has sido parte de eso, es el tema de las designaciones, por dedo, que no hay espacio de democracia, que te quieran coger con herramientas que que son antidemocráticas. Sí. Entonces, cuando hay procesos como este, hay que celebrarlo. Y yo de verdad que me siento más que bien. Exactamente. Igualmente yo felicito el proceso realmente por la organización, la escogencia, el método. ¿Qué te puedo decir? Que La antes- democracia. No. Y déjame decirte, porque el que nos ve, quizás, porque a veces hay que recordar cosas. Tú hablabas de que había un presidente de la Juventud de Herrera que 65 nosotros años. tuvimos secretario de la Juventud por encima de 35 años durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en los procesos donde se debía elegir esas autoridades, se iban a un plebiscito de sí y no.
que eran procesos antidemocráticos. Claro. Entonces, esta es la coyuntura que nos permite vivir estos procesos y hay que celebrar. No, pero te voy a decir algo, no te vayas muy lejos, que es un discurso que ya hemos dicho. Lo más importante ahora mismo es la toma de decisiones. Todas las personas que se fueron del PLD, que en su momento reclamaban este tipo de acontecimientos y ahora lo estamos viviendo y ustedes no están, se lo están perdiendo. No, pero no crea que la familia se vuelve a unir. Se vuelve a unir. Sí. Claro. Farmacia Hay Mella. muchos casos de divorcio y de reconciliaciones. Claro. O sea Sí, que- claro, y, No, ya lo y estamos vuelven y viendo. se casan. Ya lo estamos Bueno, yo viendo. te voy a decir algo. Si tú preguntas cuál es, por ejemplo, entre la familia bochista, que es el PLD y la Fuerza del Pueblo, ¿cuál es el muro de división? Leonel y Danilo. Pero este es el último proceso, ya está biológicamente de ellos. Claro. Es así. Después de ahí, ¿qué nos divide? Nada. Nada. Ya Michael. les tocaría a quienes quedan allí, a esa juventud, levantar eso y crear un legado y enarbolar el legado de Bosch. ¿Qué le aconsejarías tú a los jóvenes que quieren incursionar en la vida política? ¿Y de qué manera, de manera especial, háblale a aquellos que les interesaría pertenecer al Partido de la Liberación Dominicana? Mira, yo creo que estamos en una época muy interesante, porque cuando yo inicié en la política, inicié porque realmente quería cambios, anhelaba cambios, transformaciones, y quería ser un activo principal para lograr esos cambios. Pero muchas veces nosotros siempre trabajamos detrás de figuras, detrás de terceros, y no éramos parte de la toma de decisiones. Yo, de manera muy pragmática, les digo, llegué a pegar póster, a tener que, me veían a una fiesta para los jóvenes, no nos tomaban en cuenta. Hoy la política ha cambiado. Es la mejor oportunidad para que cualquier joven que de verdad quiera un cambio no permita que otro quiera hacerlo por ellos, sino que ellos puedan ser parte de ese Sí, cambio. claro. Y estas organizaciones políticas, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, tenemos la ventaja de tener un candidato donde los jóvenes son que están construyendo ese proyecto de nación. Ya no es que estamos trabajando para una generación, es que esa es nuestra generación construyendo un proyecto de nación. Entonces yo creo que si hay un joven que le interese estar en la política, este es el mejor momento para ser parte del Partido de la Liberación Perfecto, Dominicana. Michael. Entonces, cuéntanos un poco del último proceso electoral. ¿Cuáles han sido las lecciones que ustedes han aprendido a futuro y cómo planean implementarlo para mejorar un poco la imagen del partido, la juventud y todo eso? Pero bueno, nosotros pasamos primero por un proceso de transformación a nivel interno, donde se eligieron, como te dije, la dirección central, el comité central, el comité político, que también hay jóvenes, las candidaturas, por ejemplo, nosotros no teníamos diputados jóvenes, ya tenemos una variedad de diputados jóvenes, y entonces fue primero, ese cambio, ese traspaso fue primero de lo interno hacia afuera. Yo creo que ahora estamos en la etapa de poner en práctica lo que hemos aprendido. Ya, en vez de exigir aquel espacio que fuimos a marchar para que nos lo dieran, ya lo tenemos. Claro. Entonces es momento de mostrar nuestras capacidades, es momento de poner en práctica esa formación. Y yo creo que ese híbrido con la experiencia, combinado con la experiencia, nos va a dar el mejor resultado como políticos. Perfecto, excelente. Bueno, Michael, háblame de qué proyectos están haciendo ustedes en el partido para captar esos jóvenes brevemente. Sí, mira, primero, obviamente, nos hemos concentrado en 3 focos. El primero es la coordinación de la juventud del proyecto Abel Martínez, que lo lidera mi querida compañera Carolina Huelmuller, que ella es la que se encarga de dirigir todo lo correspondiente a la coordinación de la campaña de Abel, que viene siendo más bien ese sector externo. Pero al mismo tiempo nosotros estamos impulsando las candidaturas jóvenes dentro del PLD como Secretaría de Juventud, porque ustedes saben que aparte de que es una vocación, un llamado que yo creo de manera individual, pues esa es la determinación y la vocación de nuestro candidato Abel Martínez. Y el tercer foco es crear espacios que podamos atraer esos jóvenes que no tienen afinidad por la política, pero tienen afinidad por los temas sociales.
porque hay que reconocer que ya hay una generación que no se mueve por esas ideologías políticas, sino que se mueven por causas sociales. Por ejemplo, el miércoles yo voy a estar con la Fundación Lazo, que ahora conformaron la Federación de Defensa hacia los Animales. Sí. Es un sector donde hay muchos jóvenes que se involucran, interesados, porque se creen marcos jurídicos que defiendan a los animales desprotegidos, pero al final, ¿dónde se crean los marcos jurídicos? Con las leyes. Exacto. ¿Y quiénes proyectan las leyes? Los legisladores. Y para tú ser legislador, tú necesitas de un partido político. Claro. Entonces, cuando tú conectas todo eso, yo creo que es que te da esa combinación para poder lograr el objetivo. Excelente, Michael. Te agradecemos una vez más por tu visita aquí en Ecopolítica. Esta es tu casa. Nos veremos pronto porque ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Deja de admirarnos y Michael, más a menudo. en tus aguas. Cuando ustedes quieran, yo me convierto en parte de panelista y hago preguntas. Te vamos a contratar a partir del lunes. Gracias. Ninoca, prepara el contrato. Eso bien. No olvides. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir. Esto es Ecopolítica.